Bueno, pues esto está grabando, así que empezamos. Es justo la hora, así que venga, arrancamos. Decía que hoy tenemos que ver el último tema que os entra para el examen de este primer parcial, que es el tema 12, que es un tema también de historia de España. De hecho, es un tema en el que tenemos que repasar todo el reinado de Alfonso XIII, hasta el año 23, que es el año en el que tiene lugar el golpe de Estado de Miguel I de Rivera, que es lo que vemos ya en el tema 13. El tema 13, Miguel I de Rivera sigue siendo Alfonso XIII, lo que pasa que, bueno, está separado, ¿vale? Entonces, aquí vemos hasta esa fecha, 1902, que es su mayoría de edad, hasta el año 23, que es cuando tiene lugar el golpe de Estado. Bien, este periodo, por lo tanto, nos lleva al principio ya del siglo XX, saltamos al siglo XX, donde vamos a ver cómo el sistema de la restauración, que habíamos visto en clases anteriores, entra en crisis por circunstancias diversas, y aquí enumeramos las principales causas de esta crisis, los principales problemas a los que se encuentra el sistema denominado de la restauración. En primer lugar, tenemos que seguir recordando lo que había pasado en el 98, aunque esto ya es el siglo XX, pero el 98 es hacia 3 años antes, ¿vale? 2 años antes, 3 años antes, con lo cual está muy presente lo que había pasado en el 98, la manera en la que se había perdido Cuba, en la que se había perdido Puerto Rico, cómo nos habíamos enfrentado a la guerra con Estados Unidos, todo eso está muy presente. Y si os acordáis, en aquel tema ya hablábamos justo al final de que en España ha comenzado una nueva época que luego se conoce como el regeneracionismo. España necesita regenerarse, necesita cambiar, necesita mejorar, y esa etapa es lo que se conoce como regeneracionismo. Bien, es cierto que este sistema de la restauración entra también en crisis porque ese sistema político que habíamos tenido, donde se iban alternando dos grandes partidos políticos, el conservador y el Partido Liberal, con aquellas elecciones amañadas, con aquello del pucherazo, etcétera, que todo aquello que habíamos visto, eso ahora ya no sirve. No, ese sistema ya no vale. Y no vale por muchas cosas. En primer lugar, porque las dos grandes figuras de aquel sistema, Sagasta y Cánovas, los dos habían fallecido, uno por enfermedad, un problema respiratorio, y el otro asesinado por un terrorista anarquista. Bien, por lo tanto, esas dos personalidades ya no existían. Y de algún modo, por lo menos en estos años iniciales, no hay un líder de esa importancia. Y hay como distintos grupos, distintas familias dentro del Partido Conservador y sobre todo dentro del Partido Liberal, ¿no? Que ahí sí que hay como distintas secciones, facciones, grupos dentro de ese Partido Liberal. Por lo tanto, hay una fuerte inestabilidad política, ¿no? Esa estabilidad que habíamos tenido durante la restauración ahora en parte desaparece y el rey va a ir cobrando cada vez más protagonismo, va tomando más decisiones y el hecho de que el rey tome decisiones políticas puede hacer que se equivoque, y si se equivoca él como rey, se equivoca la institución, se equivoca la monarquía, cuando en principio son cosas distintas. Una cosa es la figura del rey, de quién es el rey en ese momento, y otra cosa es la institución que representa la monarquía, pero aquí ya veremos que las dos cosas van a ir de la mano y la caída de Alfonso XIII supondrá también, lo veremos dentro de varios temas, supondrá también la desaparición de la monarquía. Existe otro factor importante y es el fortalecimiento de las fuerzas contrarias al régimen y la restauración. Es decir, todos aquellos partidos que se habían quedado fuera de ese régimen de la restauración, de ese turnismo, ¿no? De conservadores y liberales, pues claro, ese sistema es estupendo para ellos dos, pero para el resto de fuerzas políticas no, porque no tienen ninguna opción o muy pocas opciones de tener representación parlamentaria. Esos partidos han ido cobrando cada vez más fuerza, cada vez tienen más seguidores, las elecciones van sacando mejores resultados, bien, y esos partidos políticos son el Partido Socialista, partidos republicanos, los nacionalistas, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que empiezan a convertirse en formaciones políticas importantes y que, por supuesto, no tienen nada que ver con el régimen de la restauración, son contrarias al régimen de la restauración. Bien, y un último factor que conviene recordar es que España está creciendo, España sigue creciendo desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico. España es un país cada vez más moderno, todavía alejados de lo que hay en Europa, es cierto, pero bueno,
nos estamos modernizando, y eso en cierta manera implica que ese electorado urbano, ese electorado de las grandes ciudades, es más difícil su control, es más difícil eso en tenerlo encauzado de algún modo, con lo cual el sistema aquel de la restauración, del caciquismo que habíamos visto en clases anteriores, pues en un mundo rural de pequeños núcleos de población puede servir para algo, pero en una gran ciudad eso no sirve absolutamente para nada o para muy poco, entendedme. Con lo cual, si juntamos todos estos factores, podemos entender más o menos el por qué se produce la crisis de la restauración, ¿de acuerdo?, en estas fechas. Por supuesto, hablar de cambios y hablar de problemas para el régimen político supone hablar de Cataluña, ¿no?, que como vuestro libro dice, paradigma de la crisis política, porque van a confluir distintos problemas en Cataluña, problemas políticos, problemas sociales, problemas que tienen que ver con el nacionalismo, y todo, repito, en la misma región. Bien, en Cataluña, ya lo habíamos visto, habían surgido esos primeros partidos nacionalistas. Los habíamos visto a finales del siglo XIX, ¿vale? Esto ya lo conocemos. Y según vamos avanzando en el tiempo, cada vez tienen más importancia. Tienen más seguidores y consiguen mejores resultados electorales en las elecciones que se celebran ya a partir de 1903, 1904. ¿Vale? Son elecciones en las que consiguen unos muy buenos resultados electorales. Y uno de los grandes partidos que se crea en estas fechas y que luego tiene un largo recorrido durante la Segunda República es la Lliga Regionalista, ¿vale? Un partido burgués, un partido de las clases medias, medias altas, pero que es un partido catalanista, es un partido nacionalista, ¿bien? Mientras que su otro opositor, desde el punto de vista político me refiero, en Cataluña, que será el Partido Socialista Obrero Español, es el partido de las clases trabajadoras, es el partido de aquellos que trabajan en las grandes fábricas en Cataluña, y que por supuesto es un partido que no es nacionalista, es justo todo lo contrario. Defiende la unidad de España y de hecho en su propio nombre lleva el nombre español, lleva el Partido Socialista Obrero y Español. ¿Bien? Entonces son dos formaciones políticas que van a luchar en Cataluña y que representan modelos políticos completamente distintos. Además de estas dos grandes formaciones políticas que hay en Cataluña, nos encontramos también con un nuevo partido republicano, que es el liderado por Alejandro Lerroux, que defiende la llegada de una república, que defiende, no obstante, la unidad de España y que está también formado en gran parte por gentes de origen no catalán, ¿no? Todos aquellos trabajadores andaluces, extremeños, manchegos, que se han desplazado a Barcelona para trabajar en las grandes factorías y las grandes industrias y que evidentemente no son nacionalistas, ¿vale? Y que son gentes que formarán parte de este Partido Republicano, del Partido Socialista del que hablábamos anteriormente, etcétera, etcétera. Bien, en 1905 se produce el asalto por parte de miembros del ejército a un periodo satírico que hay en Barcelona, que es el Cucut, y que aprovechan también ese mismo día y asaltan La Voz de Cataluña, ¿no? Y es que, bueno, se quejan los militares españoles de que han publicado una serie de caricaturas, unas viñetas, riéndose del ejército español, caricaturizándolo, vaya, no me salía la palabra, burlándose de ese ejército español. Y deciden tomarse la justicia por su mano. Asaltan ambos periódicos, provocan importantes destrozos en los dos periódicos, y no solamente eso, sino que obligan al Estado, obligan al gobierno a elaborar una nueva ley, que es la Ley de Jurisdicciones, ley que suponía principalmente que cualquier ofensa que sufriera el ejército español, eso sería juzgado no por un tribunal civil, sino por un tribunal militar, con todo lo que ello supone, claro. Entenderéis que hay una enorme diferencia entre un juzgado militar y un juzgado civil, sobre todo que cuando lo que se va a juzgar son los posibles delitos contra el ejército español por burlas, ofensas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, este incidente provocó la extensión del catalanismo por toda Cataluña. Evidenciaba también, por cierto, que el ejército podía influir en la toma de decisiones políticas y, de hecho, había
propiciado el que esta ley saliese adelante y era, entiendo yo, un mal antecedente, ¿no? Eso de que el ejército pueda gestionar depende qué cosas, pueda obligar a la promulgación de ciertas leyes, pues quizás no era una buena idea. Pero bueno, eso es lo que pasa en 1905. En 1907 se crea una nueva fuerza política llamada Solidaridad Catalana y que conseguirá una importante victoria electoral en las elecciones de 1907 y que se convertía en otra fuerza nacionalista, igual que la Lliga Regionalista, ¿vale? Diríamos también una fuerza burguesa, una fuerza de las grandes familias que existían en Cataluña, especialmente en Barcelona. Dentro del Partido Conservador, la figura más destacada va a ser Antonio Maura, que está varios años en el poder y, de hecho, a ese periodo que está como presidente del gobierno se le conoce como el gobierno largo de Maura, a pesar de que son apenas 5 años lo que está en el poder. Pero bueno, en estas fechas, 5 años, evidentemente es bastante tiempo, ¿no? Hoy en día sería menos tiempo, pero 5 años aquí se considera que es mucho tiempo. Bueno, este Maura tiene un programa político que se resume en la máxima de la revolución desde arriba. Él considera que esa revolución, esa regeneración, ese cambio, tiene que producirse desde arriba. Y cuando digo desde arriba, no me refiero desde el ático, sino que me refiero que tiene que ser el rey, que es el que está más arriba de todos, el que tiene que ser el motor de todas estas reformas, de todos estos cambios. Porque si el rey no es el motor de estas reformas, si el rey no es el motor de estos cambios, los que están abajo son los que se pueden movilizar y son ellos los que pueden generar cualquier tipo de cambio. Y en ese cambio pues puede pasar cualquier cosa, incluido que se lleven por delante al rey y que en España desaparezca la institución de la monarquía, que será lo que va a suceder unos años más tarde. Bien, entonces, por eso que Maura considera que esa revolución tiene que venir de arriba y que el rey, Alfonso XIII, tiene que ser el ejemplo a seguir en cuanto a cambios, en cuanto a mejoras, en cuanto a la regeneración del panorama político en nuestro país. Para todo ello, se hacía necesario llevar a cabo algún tipo de reformas. Y si esas reformas iban por buen camino, se podría movilizar a lo que él consideraba, a lo que él denominaba las masas neutras, que es toda aquella parte del pueblo español, que son la inmensa mayoría, que no son de ningún partido político. Y que como no son de ningún partido político, depende qué programa político tú les ofrezcas, qué reformas tú les ofrezcas, pues pueden acabar de tu lado o pueden acabar justo enfrente, ¿no? O convertirse en la oposición. Por eso, la importancia de esa movilización de esas masas neutras, repito, neutras porque no tienen partido político, ¿vale? Se consideran que no pertenecen a ningún partido político y lo que hay que hacer es movilizarlas, ¿bien? Para todo ello lleva a cabo una serie de reformas entre 1907 y 1909, que es cuando finaliza este gobierno de Maura. Las principales reformas son las siguientes. La aprobación de una nueva ley electoral, que es la ley de 1907. Esta ley pretendía acabar con el poder de los caciques, acabar con el caciquismo, de esas elecciones medio amañadas o amañadas enteras, pero que no va a conseguir su objetivo. Y de hecho, casi si me apuráis, va a conseguir justo lo contrario. Veréis, dentro de esta ley electoral existía un artículo, el artículo 29, que decía algo así como lo siguiente. En aquellos distritos electorales donde solamente haya un candidato y solamente haya un hueco que rellenar, directamente no haya elecciones, ¿no? Entonces, en aquellas zonas en las que el número de candidatos es igual al número de candidatos que hay que elegir, directamente no había ni siquiera elecciones. Bien, claro, aquello pensaban cuando lo redactaron que los que se iban a echar para atrás podían ser muchos caciques, que de esta manera ni siquiera se iban a presentar, pero consiguen justo todo lo contrario, que ciertos caciques siguen siendo candidatos, siguen siendo elegidos
Y en este caso, sin necesidad ni siquiera de una convocatoria electoral, porque van a hacer todo lo posible, claro, para ser ellos el único candidato que se presente a esa circunscripción electoral o a ese distrito electoral, ¿vale? Un caso de esto de lo que estoy hablando, lo tenemos en Guadalajara, ¿no? Donde la provincia, la zona electoral de Guadalajara, donde el conde Romanones siempre se convierte en diputado por Guadalajara, con elecciones, porque las gana, o sin elecciones, en virtud de este artículo 29, porque si hay un hueco que rellenar y solo tenemos un candidato, pues ¿para qué va a haber elecciones? ¿Verdad? Nos ahorramos ese trámite y directamente le nombramos diputado por Guadalajara. Entonces, la idea podía ser buena, pero luego la ejecución pues no fue demasiado buena, la verdad. Una reforma administrativa local que buscaba la descentralización de las provincias y que tampoco va a cumplir con los objetivos marcados inicialmente. Bueno, llegamos a 1909, que es la fecha clave del gobierno de Maura. Digo, es la fecha clave porque desaparece. El gobierno de Maura es cesado como consecuencia de lo que pasa en la Semana Trágica de Barcelona, ¿vale? Os explico un poco la Semana Trágica de Barcelona, los antecedentes, el desarrollo, eso es, ¿vale? Bueno, en el norte de África, las fuerzas en torno a Melilla habían tenido diferentes problemas en las semanas anteriores, en los meses anteriores. Había habido importantes bajas en el ejército español, en el Barranco del Lobo, bueno, una serie de encontronazos con las tribus del norte de África, y es necesario enviar nuevos reclutas. Bien, se decide que gran parte de estos reclutas sean reservistas, es decir, gente que ya ha hecho servicio militar y que están en la reserva. Pero claro, con 21 años, 22, 23 años, perfectamente podías ser ya padre de familia, tener tu mujer, tus hijos, y si te mandaban a África, pues evidentemente no podías trabajar y el sueldo que te daba el Estado era mínimo y con eso una familia de 2, 3 hijos era imposible que pudiese subsistir. Bien, las noticias que llegan de África son todas malas. Los soldados que han sido enviados en las semanas previas, muchos de ellos han sido eliminados, han fallecido, están heridos, son unas tropas además muy mal equipadas. Entonces hay un rum de que no quieren ir a África a una guerra que no saben muy bien a qué tienen que ir allí. Bien. Por circunstancias nunca del todo, yo creo que aclaradas, estalla una revolución, una huelga revolucionaria en Barcelona, y durante una semana, por eso lo de la Semana Trágica de Barcelona, se asaltan distintos edificios en la ciudad condal, edificios religiosos, oficiales, etcétera. Hay distintos muertos, pérdidas en el patrimonio, etcétera. Y para solucionar o para poder controlar la situación se hace que venga el ejército, en este caso mucho aragonés, valenciano, evitando que fuesen catalanes. Bien. Hay distintas detenciones, al cabo de una semana el tema se soluciona y se decide por parte de los conservadores el ejercer una mano dura contra aquellos que supuestamente estaban detrás de la Semana Trágica. Digo lo de supuestamente porque nunca se llegó a esclarecer quién estaba detrás, quién había sido el impulsor, el que había pinchado a las gentes de Barcelona para que comenzasen esta Semana Trágica. Bien. Uno de estos acusados es un pedagogo anarquista, Francisco Ferrer Guardia, que reside habitualmente yo creo que vive en París, en Francia, se había ido hacía años, pero que en esas fechas está en Barcelona, está de visita, etcétera. Entonces, en esas fechas está en Barcelona, es un viejo conocido de la policía y se decide que él es el responsable. ¿Vale? Repito, no hay ni muchísimo menos pruebas concluyentes, no las hay, son todas circunstanciales, pero bueno, se lo obliga a declarar que él es el responsable, se le juzga y acaba siendo ejecutado en el castillo de Montjuïc. Yo creo que acaba siendo fusilado, me parece, acaba muerto, eso seguro. Las protestas son... Ay, perdonad. Las protestas se extienden por todo el continente, las protestas se extienden también en España, que consideran que quizás no es una buena idea lo que se ha hecho, que no había ningún tipo de prueba y que por lo tanto pues los conservadores con Mauro a la cabeza quizás se han pasado
y esto no tendría que haber acabado de este modo. Bien, por lo tanto, hay un vuelco en el panorama político. Desaparece Maura dimite, desaparece el Partido Conservador del poder y el siguiente partido del que hablamos es el Partido Liberal, con Canalejas a la cabeza. Bien, vamos a ver qué hacen los liberales en los años que están en el poder. Bueno, dentro del Partido Liberal nos encontramos con diversos líderes, como puede ser Moret, como puede ser el propio Canalejas, como puede ser Montero Ríos, incluso luego más adelante el conde Romanones. También será ministro del Partido Liberal y diputado del Partido Liberal en innumerables ocasiones. De todos ellos nos quedamos con Canalejas, ¿vale? Que es el que más tiempo está, y los otros los mencionamos, pero ya está, ¿vale? El que nos tenemos que quedar con la información es el de Canalejas. Y elabora, yo creo que 3 grandes leyes, si aquí las tenéis, 3 grandes leyes. La primera es la ley de reclutamiento. Se establecía la obligatoriedad del servicio militar y además, en caso de conflicto, nadie podía evitar el ser llamado a filas, algo que hasta ese momento podía suceder, ¿no? En el que tú podías pagar para que alguien fuese en tu lugar, alguien de tu pueblo que podía ir en tu lugar, o directamente tú pagabas para tú no hacer el servicio militar, ¿vale? Eso se modifica, que es esa, repito, lo que ahí aparece como ley de reclutamiento. Desaparecía el impuesto de consumos, un impuesto parecido a lo que actualmente es el IVA, que gravaba todos los productos básicos en un porcentaje que era el mismo para las personas que más dinero tenían y para aquellas rentas más bajas, que es como pasa con el IVA actualmente. Cuando vas a comprar el pan, da igual que ganes 1.000 euros o que seas el presidente del Real Madrid. La barra de pan te cuesta lo mismo y el IVA que te aplica el Estado es exactamente el mismo, ganes mucho o ganes poco. Vale, pues eso es el impuesto de consumos. Y tenía bastante mala prensa entre las clases más humildes y los liberales deciden eliminarlo. Primero se reduce a la mitad y luego directamente lo eliminan. Y la ley del candado, llamada así, porque lo que se hace es prohibir el que nuevas órdenes religiosas puedan instalarse en nuestro país, algo que va a provocar el enfado de la Iglesia Católica y que, repito, se llama de esta manera porque se echaba el candado a la posibilidad de que nuevas órdenes religiosas se instalasen en nuestro país, ¿vale? Por ello, lo de la ley del candado. Las reformas seguro que podrían haber continuado, pero en 1912 en la Puerta del Sol, viendo una librería, el escaparate de una librería, un anarquista se le acerca por la espalda, le dispara varios tiros y muere prácticamente en el instante Canalejas, ¿no? Con lo cual las posibilidades de llevar a cabo más reformas pues se frenan de manera brusca como consecuencia de este atentado terrorista. Bueno, nos vamos a ver las nuevas fuerzas que aparecen. Antes en la introducción hemos hablado de ellas. Vamos a profundizar un poquito más en estas fuerzas contrarias a la restauración y que evidentemente no comulgan con las ideas de conservadores, con las ideas de liberales, y en líneas generales son fuerzas políticas bastante poco monárquicas, por no decir nada monárquicas. Tenemos en primer lugar el nacionalismo catalán, donde tenemos esa lliga regionalista de la que hemos hablado anteriormente, lliga o liga, depende si lo decimos en castellano o en catalán, como queráis, ¿vale? En algunos libros hablan de la lliga y en otros hablan de la liga. Entonces, bueno, me da igual. Partido que antes hemos hablado de él, nacionalista, catalanista, pero que es un partido burgués, de clases medias altas, y que tiene 2 grandes líderes, como son Prat de la Riba y Francesc Cambó, ¿vale? 2 personajes tremendamente importantes para el nacionalismo catalán. Tenemos también un importante nacionalismo vasco, con un partido conocido por todos, digo que este sigue existiendo en la actualidad, que es el PNV, ¿vale? Partido formado por Sabino Arana, por los hermanos Arana, y que pretendía la separación de los territorios que ellos consideraban, era la antigua Euskal Herria, que son las 3 provincias vascas, parte de Navarra y también unos territorios que estaban en Francia, en lo que ellos denominan el País Vasco francés, ¿vale? Pues
buscan la independencia de ese territorio. El PNV y este primer nacionalismo vasco, desde el punto de vista ideológico, está tremendamente a la derecha, ¿vale? Es un partido muy ligado a la religión, ultracatólico, ultraconservador, xenófobo, que rechaza al extranjero, que rechaza a todo aquel que no ha nacido en Euskadi y que de alguna manera intentan que no se mezcle la sangre, que no se mezcle la cultura vasca con la cultura, en este caso, castellana o española. Bien. Si viésemos aquí algunos escritos de Sabino Arana y viésemos qué dice Sabino Arana a principios del siglo XX, podríamos dudar de quién ha escrito esos documentos, ¿vale? Porque claro, algunas de las consideraciones que hace hacia la raza española son tremendamente xenófobas y racistas, y considera que lo vasco es lo perfecto, lo ideal y que no tienen que mezclarse con otras culturas más bajas, ¿vale? De hecho, alguna vez, yo sabéis que soy profe de instituto, alguna vez creo que lo he contado, y alguna vez algunos de estos documentos se lo he pasado a los alumnos, tacho vizcaíno y tacho castellano, español dice castellano. Ese documento se lo paso a los alumnos para que me identifiquen eso dónde está o con qué momento histórico tiene que ver ese documento, y casi todos piensan que es un documento de la Alemania nazi. Y la sorpresa es que no, que esto es del principio del siglo XX en España y es un documento del PNV y de Sabino Arana. Bueno, otro partido contrario a todo esto es el Partido Socialista, que acabará colaborando con los partidos republicanos de izquierda y que van a adquirir cierta importancia en Vizcaya, Asturias, Madrid, la zona centro. También va a ser un importante feudo del socialismo español. Y por último tenemos a los anarquistas, muy extendidos en Cataluña, muy extendidos también en Andalucía, en el campo andaluz, y que van a ser perseguidos por sus atentados terroristas y que finalmente van a crear una gran central sindical, que es la CNT, que se funda en 1910. La CNT, ya sabéis, son las siglas de Confederación Nacional del Trabajo, ¿vale? Es lo que significan las siglas CNT. Que este sindicato yo creo que sigue existiendo en la actualidad. No sé si tiene mucho desarrollo o no, pero yo juraría que este sindicato sigue existiendo en la actualidad, ¿vale? Dime. El Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, ¿qué sería de los radicales? Porque aquí pone que hay unos radicales y otros que son menos radicales dentro de ese partido. Y como hay dos, pone Sabino Arana de la Fundación PNV. Sabino Arana es de la sección más radical. Este de los que no tiene ningún contacto con la raza española, a la cual consideran que somos inferiores y que por lo tanto no tenemos que mezclarnos con ellos. Y este es el que envía también un telegrama al gobierno de Washington cuando nos quitan Cuba, después de la guerra entre España y Estados Unidos. Un personaje. De ahí viene, seguro que habéis visto la película de 8 apellidos vascos, que luego hay una secuela que es 8 apellidos catalanes. Sí, Dani Rovira, bueno, seguro que habéis visto, es una comedia de hace ya 10, 12 años, por ahí. Y eso de los 8 apellidos vascos, que es una película, ya digo, es una comedia, tiene su origen en que para formar parte del PNV tú tenías que demostrar que tus dos abuelos y tus dos abuelas eran vascos y tenían apellidos vascos. Si no, estabas ahí mezclado, no era raza pura. Entonces de ahí viene lo de la comedia de 8 apellidos vascos, para demostrar que efectivamente no tenías un García por ahí, no tenías un Sánchez, un Martínez, un Hernández, de los apellidos acabados en Z, que son apellidos castellanos. Entonces, claro, como tuvieses un apellido castellano, pues estabas fastidiado, ya no eras raza pura y estabas mezclado con algún familiar que tenías de origen castellano. Bueno, 1914 comienza la Primera Guerra Mundial y eso a priori para nosotros es bueno. España se convierte en un país neutral, no intervenimos en la guerra, pero sí es cierto que la opinión pública, los periódicos de Madrid y de las principales ciudades, sí que, digamos, se separan entre aquellos que quieren que ganen los aliados y aquellos medios de comunicación y fuerzas políticas que quieren que ganen
los imperios centrales, es decir, Alemania y el imperio austrohúngaro. El hecho de que seamos un país neutral, en principio es algo tremendamente bueno, sobre todo desde el punto de vista económico. No participar en una guerra siempre es bueno, por supuesto, pero si además eres capaz de vender tus productos a los contendientes en la guerra, es perfecto, vas a ganar dinero sí o sí. Esto va a provocar un cierto desarrollo de nuestra economía. Una mejora de nuestra economía, un desarrollo de la industria, un desarrollo del comercio, porque, repito, vendemos productos a todos los contendientes, no hay ningún tipo de problema. El problema viene a continuación. Bien, el hecho de que aumente la riqueza de ciertas empresas y la riqueza del país hace que también aumenten los precios. Pero fijaos lo que vemos aquí, los precios suben, pero no suben los salarios, ¿vale? Con lo cual estábamos ante una situación de inflación. ¿Qué es eso de lo que de vez en cuando hablamos en la actualidad? ¿Vale? Pues efectivamente, eso es la inflación. Suben los precios, los salarios no suben en el mismo porcentaje, luego estás perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Eso que a veces nos dicen en la tele de que antes con 10 euros comprabas no sé cuántas cosas y ahora vas a comprar y con 10 euros no compras lo mismo, ¿a que no? Pues eso es inflación. ¿Bien? Eso es el perder poder adquisitivo. Claro, esta situación económica complicada afecta a los de siempre, afecta a las clases más bajas, claro. Las clases pudientes lo solucionan, tienen dinero, han ganado dinero, están ganando dinero en estos años, en el 14, 15, 16, pero las clases bajas, pues no. Y claro, esto va a provocar ciertas revueltas, cierta, aquí digo, agitación social, huelgas promovidas, dirigidas por la UGT, por la CNT. Y claro, he dicho el 14, 15, 16, llegamos a 1917. Y claro, y en 1917 en España hay una triple crisis, pero que si os fijáis en la fecha, bien, coincide con la Revolución Rusa de 1917, tanto la de febrero como luego la de octubre. Entonces, claro, la fecha de la crisis en nuestro país no es casualidad y tiene, yo creo, mucho que ver con lo que está pasando en el otro extremo del continente, es decir, en Rusia. Bueno, en 1917 estallan tres crisis distintas y que prácticamente coinciden, casi coinciden en el tiempo. La primera de ellas tiene que ver con los militares. Los militares protestan por sus condiciones, salarios, formación, bueno, hay varios motivos de queja, pero no tienen como tal una fuerza sindical, no tienen sindicatos y lo que crean es otra cosa, ¿no? Que son las juntas militares de defensa, las juntas de defensa. Bien, se quejan, ya digo, del sistema de ascensos, de su situación económica y de momento pues sus quejas ahí están. El gobierno las ha escuchado, pero de momento no las ha hecho ningún caso. Justo a continuación estallan las protestas del nacionalismo catalán y de hecho se crea una asamblea de parlamentarios con sede en Barcelona, y es que el gobierno de Madrid no quiere ni oír hablar de ningún cambio político, se cierra el Congreso de los Diputados en Madrid y por tanto no hay un sitio físico donde poder reunirse la oposición política. Ese sitio físico acaba siendo Barcelona, por ello que hay una asamblea de parlamentarios que se crea allí, pero justo a continuación, estamos hablando ya del mes de julio del verano de 1917, estalla una tercera revolución, que es la que tiene que ver con las protestas de los obreros, las protestas sindicales, con enfrentamientos callejeros en las principales ciudades, en los focos industriales de Barcelona. Y es quizá por ello por lo que el gobierno, con Eduardo Dato a la cabeza, decide ceder a las presiones de los militares y concederles algunas de las cosas que habían planteado y que habían demandado. Eso significaba que el ejército se ponía al servicio del gobierno de España, que hasta cierto punto, claro, pues tiene lógica, ¿no? Que de alguna manera estén controlados por el gobierno, y es este ejército el que se utiliza para sofocar las protestas obreras, las protestas sindicales. Así que, bueno, esa triple amenaza
pues en principio queda desactivada, ya digo, en el verano, en agosto, ¿vale? Ahora ya en agosto de 1917. La huelga había fracasado. Hay quien teme esta huelga obrera, esta huelga sindicalista, porque claro, si os acordáis lo que decíamos antes del nacionalismo catalán, quienes forman parte del nacionalismo catalán son burgueses, son familias de negocios, son las grandes fortunas que había en Barcelona. Entonces, eso, por muy nacionalistas que sean, es incompatible con las protestas obreras y con las protestas sindicales. Entonces, puede ser que estén de acuerdo en que hay que cambiar al gobierno de España, sí, pero ojo, tienen diferencias considerables en cuestiones económicas. Repito, el nacionalismo catalán está formado por la burguesía, hombres de negocios, ¿vale? Las grandes fortunas de Barcelona, mientras que las clases obreras y las protestas sindicales no tienen nada que ver con ello. Son gentes de clase baja, trabajadores manuales, y muchos de ellos no son catalanes. Como decía antes, son trabajadores que han venido de fuera de Cataluña. Bueno, un nuevo factor de crisis tiene que ver con el norte de África. A ver, nos queda... Esto es lo último. Bueno, nuevos factores que tienen que ver con la crisis del sistema de la restauración es el problema de Marruecos y la crisis social que se desata en nuestro país, ¿vale? A ver, vale, por aquí vamos con ello. Entre 1917 y 1923 se suceden los gobiernos a toda pastilla, hay cambios constantes, con lo cual la sensación de inestabilidad es más que evidente, porque hay gobiernos que duran apenas unos meses. Entonces, pues un gobierno que dura unos meses, en principio eso no es demasiado bueno. Por eso que hay quien defiende que lo que hay que hacer es crear gobiernos de concentración, es decir, concentrar todas las fuerzas políticas en un único gobierno, y de esta manera, si todas están representadas en el gobierno, hay quien piensa que no van a discutir, ¿no? Que hasta cierto punto, bueno, pues tiene cierta lógica. Uno de estos problemas, y que no va a ser tan fácil de solucionar, tiene que ver con el nacionalismo catalán, que ya lo hemos hablado, y tiene que ver con la conflictividad obrera. Veréis, en el año 19 estallaba una huelga en una fábrica, esta es una empresa, lo diré, eléctrica, la canadiense, es una fábrica que produce electricidad para toda Barcelona, para todo su cinturón industrial, incluso para los tranvías, y durante 40 días están en huelga. Entonces es una de las grandes huelgas, liderada por la CNT, por los anarquistas, que hace que, repito, durante 40 días esto esté paralizado, la industria catalana esté paralizada. Ni que decir tiene que eso supone una gran tensión social y que durante prácticamente 3 años, el 19, 20, 21, 18, 19, 20, en algunos libros van del 19 al 21, otros 18 al 20, bueno, 3 años de máxima tensión social, que es lo que hace que a este periodo de la historia de España se le conozca como el trienio bolchevique. Que yo no sé, en vuestro libro yo no sé si habla del trienio bolchevique, pero son esos 3 años donde hay constantes huelgas, protestas, revoluciones, etcétera. Se le conoce de esta manera. Los trabajadores españoles estaban cada vez más influenciados por lo que estaba pasando en Europa, por lo que había pasado en Rusia, mejor dicho, y consideran que es el momento de mejorar su situación económica, su situación política, etcétera. El otro gran quebradero de cabeza en este año 20, ya 21, ¿no?, es lo que tiene que ver con Marruecos. Antes hemos hablado de la Semana Trágica, si os acordáis, tiene que ver con Marruecos, pues de nuevo volvemos a hablar de Marruecos. Bien, estos territorios se convierten en un dolor de cabeza para las autoridades españolas porque es un territorio donde no hay demasiada riqueza, no es un territorio fértil, hay minas, eso sí, que son explotadas por empresas españolas y, bueno, en uno de estos encontronazos con las tribus rifeñas, el Rif es esta zona del norte de África, se la conoce así,
Hay un encontronazo con varias de estas tribus. Melilla parece ser que está a punto de caer, que está sitiada, etcétera. Y el militar que dirige las fuerzas españolas en Melilla, un tal Silvestre, general Silvestre, decide que el ejército español tiene que perseguir a estas tribus por el norte de África, entre Ceuta y Melilla, en todo ese territorio de lo que actualmente es Marruecos, y no tiene ninguna precaución de si hay posibilidad de regresar, si tengo agua suficiente para todos mis soldados, si tengo un lugar donde establecerlos, tengo munición para todos ellos, es decir, es un avance, vamos a perseguirles, pero sin demasiada cabeza, la verdad. Eso provoca que las tropas españolas acaben en Anual, en un pequeño fuerte militar, y es allí donde se dan cuenta de que no pueden aguantar demasiado tiempo, de que no hay agua, no hay munición, y deciden regresar a toda pastilla desde Anual hasta Melilla. Y claro, regresar a toda pastilla en una zona montañosa con caminos difíciles, etcétera, pues no parecía una muy buena idea. El caso es que Anual se convierte en un dolor de cabeza de los grandes para el ejército español. Se calcula que hay entre 10, 11.000 muertos aproximadamente, desaparecidos, algunos que son hechos prisioneros, para luego, sobre todo los oficiales, ¿no? Para luego pedir un rescate por ellos. Entonces el desastre era más que evidente y parecía que el responsable de todo eso había sido el general Silvestre. El general Silvestre, por cierto, acaba muriendo en Anual. El caso es que su cadáver yo creo que nunca llegó a ser descubierto, pero parece ser que, bueno, acaba falleciendo. Hay quien habla de que efectivamente había sido, pues no sé si herido de bala o con una lanza. Bueno, el caso es que había muerto en combate. Y todo aquello generó una gran conmoción en la prensa española, sobre todo cuando empiezan a llegar imágenes de qué había pasado en Anual, de qué había pasado en algún otro fuerte en esa posición del norte de África, y hay una gran polémica. Tal es la polémica que se intenta crear una comisión gubernamental que investigue qué es lo que ha pasado, quién ha dado la orden de avanzar, quién es el responsable, que ese tribunal es lo que se conoce como el informe Picasso o el expediente Picasso. Picasso es el apellido del militar que dirige las investigaciones. La verdad es que nunca se acabó este expediente y se tenía dudas de quién era responsable de todo lo sucedido. Era Silvestre, era Berenguer, que es el comisionado del norte de África, era el propio rey, Alfonso XIII, el que había dado la orden de avanzar. Entonces, bueno, nunca se esclareció quién estaba detrás. Lo que sí estaba claro es que Silvestre se había equivocado, que Silvestre había fallecido y con él, ya digo, entre 10, 11.000 soldados españoles. Una vez más, bien, y recordad lo que decíamos en el 98 con Cuba, el ejército español se siente que ha sido traicionado, que ha sido humillado y utilizado por la clase política. Y da igual el partido, ¿no? En el 98 habían sido abandonados, ahora vuelven a ser abandonados, y es por ello que lo que veremos en el tema 13, ya después de los exámenes y después de la semana en la que no hay clase, veremos el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, ¿vale? En septiembre del año 23, donde, bueno, él se queja de numerosas situaciones que hay en nuestro país y uno de los problemas que él señala que existen en nuestro país y que él va a intentar extirpar como si fuese un cirujano que quita el mal y luego se va, bien, es precisamente lo que tiene que ver con Marruecos y lo va a soluciona esto y soluciona otra serie de cosas, pero claro, con un golpe de estado previo, con lo cual, pues bueno, siempre nos queda la duda, ¿no?, de si eso realmente estaba bien planteado o no, pero bueno, eso será algo que veremos, ya digo, dentro de varias semanas, ¿vale? Bueno, hasta aquí este tema 12, que ya os digo es el último que os entra para el examen de dentro de un par de semanas.